Bienvenidos a la Guardia del Zorro. Bueno, esto es un vídeo para analizar la noticia que hemos estado viendo durante el último día del rey Juan Carlos I en referencia a las comisiones y a los presuntos delitos de fraude fiscal, de no haber pagado impuestos y además de la actividad propiamente por la cual ha percibido este dinero que es ilegal. Y es que el rey, cuando iba a todos esos países a los que iba, con muchas empresas españolas, y esas empresas contrataban o se las contrataba para hacer un servicio o una obra, como en el caso de la Meca, el rey, como jefe del Estado del país en el cual esa empresa radicaba y desarrollaba su actividad, percibía una comisión millonaria, lo cual es ilegal y además pues incurre en varios delitos de fraude fiscal. ¿Cuál es la clave de todo esto? La principal es que el rey cobraba esa comisión en su calidad de rey. Es decir, ¿por qué el rey Juan Carlos podía cobrar una comisión por la concesión del AVE a la Meca? Porque era el rey. Si hubiera sido un consejero adjunto de la empresa adjudicataria, simplemente se hubiera dedicado a hacer su trabajo. El trabajo del rey es un papel institucional público del Estado. Bajo ningún concepto, ese papel público de defensa de los intereses de una nación y de un pueblo puede vincularse o puede defenderse o puede escudarse o puede propiciarse una actividad mercantil al amparo de ello con un beneficio personal. Porque eso puede dar pie a que esa persona, en vez de actuar en beneficio o en pro de la nación y del pueblo, actúe en ese beneficio particular, en contra de los beneficios del pueblo y de la nación. Ya no solamente no declarando lo que percibe, sino atendiendo más a esos negocios que realiza, a esas empresas extranjeras, a esos países extranjeros, que a su papel y a la calidad, digamos, institucional que tiene ese cargo. Por eso, evidentemente, un presidente de un estado o un jefe de estado, y en este caso un monarca, no puede ir por el mundo promocionando u ofertando empresas españolas a condición de percibir una comisión. Porque ponen un brete y pone en cuestión su papel institucional de defensa por encima de todo del pueblo, de la nación y de los intereses del país, porque evidentemente está cobrando un beneficio propio, ¿no? Eso es fácilmente entendible. Y el ejercicio que hace el rey al respecto del cobro de estas comisiones lo hace en virtud de que es el rey, porque si fuera consejero adjunto de estas empresas solamente se limitaría a hacer su trabajo. Pero no es porque es consejero adjunto, sino porque es el rey, digamos, el jefe del Estado, como he dicho, de las empresas donde radica la actividad mercantil que van a desarrollar posteriormente ese trabajo. Al respecto, cabe destacar, y por eso hago esta introducción, la noticia de, cómo han tratado la noticia los diversos medios de comunicación y en especial, por ejemplo, Antena 3, que decían lo siguiente. Empezamos hoy en el Tribunal Supremo porque la Fiscalía del Supremo va a investigar el papel del rey don Juan Carlos en la construcción del AVE a la Meca por el supuesto cobro de comisiones. La investigación se centra en el periodo posterior a la abdicación. A ver, se ha quedado pillado ahí. Cuando el rey Juan Carlos dejó de ser inviolable ante la justicia. Eso es a partir del año 2014. Jara Lalina. Sí, Sandra, hay indicios de que el rey Juan Carlos podría haber cometido algún delito en esa operación de construcción del AVE a la Meca, con movimientos de dinero supuestamente que provendrían de comisiones ilegales. Esta investigación sigue abierta y está ahora en manos de la Fiscalía del Supremo, que debe descartar o corroborar la consecución de estos delitos y, por lo tanto, decidir si lo imputa finalmente o no. Como comentabais, el rey Juan Carlos fue inviolable hasta 2014, que fue cuando abdicó, y, por lo tanto, solo se le podrán adjudicar aquellos delitos que se produjesen después de esa fecha. Claro, fijaos que el tratamiento que están haciendo es aquí procesalmente, jurídicamente, lo importante es si se han cometido esos delitos después de su abdicación, porque se pueden enjuiciar. Es decir, de lo que ni siquiera se plantean hablar en ningún ámbito de la política, pero en este caso cuando hablan del rey, es de la inmoralidad de cometer una acción delictiva aun estando al amparo de la inviolabilidad prevista en la Constitución. Es decir, el hecho de que el rey haya hecho este tipo de actividades durante el transcurso de su reinado no está justificado con que sea constitucionalmente inviolable. Sigue siendo inmoral, sigue siendo delictivo. Por eso esa separación entre lo que es antes o después de su abdicación es más inmoral todavía que la propia acción, porque justifica el delito. Es decir, es como decirle a un político, bueno, mientras estés en el ejercicio de tus funciones, puedes robar. No pasa nada porque como no te podemos condenar, ahora no se te ocurre hacer nada después.
Porque entonces ya no estás al amparo de una ley que te proteja. Aunque los políticos, en principio, sí que se les puede. Pero claro, como eligen a los jueces que luego les tienen que juzgar a ellos, pues pocos casos llegan a ser juzgados. Mirad la inmoralidad del tratamiento de la noticia. Es que justifica la acción. O sea, lo inmoral no es lo que hace el rey o lo que ha hecho, sino si se puede o no enjuiciar. Es decir, ni siquiera se entra en el fondo del asunto de decir, bueno, pero me estás diciendo que el rey en calidad de jefe del Estado iba a otros países y percibía por cada contrato que firmaba una empresa española que iba con él, con otro Estado, percibía una cantidad. Pero si eso es delictivo, es que eso puede ser casi considerado como traición a la nación. Pues fijaos de lo que hablan. Cada estado de salud. It was a project of 7 billion euros. 7.000 millones. El proyecto. 80 millones la comisión. Esta grabación, hecha de forma subrepticia por el comisario Villarejo, se sitúa en el origen de la investigación a don Juan Carlos. Su antigua amiga, Corina Larsen, afirmaba que había obtenido 80 millones por hacer de intermediario para que las obras del AVE a la Meca se adjudicaran a un consorcio de empresas españolas. Pero esta adjudicación se hizo en 2011, cuando el rey era inviolable, y el caso se archivó en la Audiencia Nacional. No obstante, lo que sí podía ser delictivo sería el movimiento posterior del dinero. Pero ¿cómo que sí podría ser delictivo? Vamos a ver, es que aquí se está repito, aquí se está mezclando el tratamiento procesal que puede tener o la viabilidad de un procedimiento judicial, porque la ley lo permite. Por eso yo distingo siempre lo que ni la televisión, ni los políticos, ni nadie distingue, y los españoles ya ni siquiera ellos distinguen, que es la diferencia entre legitimidad y legalidad. Las mayores atrocidades del mundo, como pueden ser las dictaduras, están al amparo de una legalidad, de una ley que la redacta, en este caso, por ejemplo, un dictador. Pero la legitimidad que corresponde a la moralidad y sobre todo al sentimiento intrínseco que todos tenemos de justicia, responde a lo que está bien o a lo que está mal. Y de ahí nacen los actos ilegales o legales, de manera universal y hablando así por encima. Lo escandaloso de esto no es que se pueda enjuiciar al rey a posterioridad de su abdicación, sino que durante el transcurso de su reinado se ha dedicado a cometer actos delictivos que le han llevado, y lo enlazo con la siguiente noticia, que ya conocíamos. Esto no es ninguna sorpresa. El New York Times en 2012 publicó una noticia que obligó primero al rey Juan Carlos, en una visita suya a Nueva York y a Washington, a visitar las instalaciones del New York Times. No se sabe muy bien por qué, ni hablar con quién, pero que establecía que el rey tenía un patrimonio de 1.790 millones de euros. Cuando el rey tiene una dotación anual, y lo tengo por aquí actualmente, de... el presupuesto de la Casa Real es de 7,8 millones, pero el rey percibe 200.000 euros al año y la reina 130.000. ¿Cómo en 40 años, con un sueldo conjunto de toda la familia real de 500.000 de euros, cómo con 500.000 de euros al año una familia puede en 40 años tener 1.790 millones? Eso es lo que decía el New York Times, y eso lo dijeron en 2012. Quiero decir, aquí ya sabíamos todos y sabemos todos que la monarquía, la institución monárquica española, no por ser monarquía, sino por estar basada en el descontrol del poder, por no haber separación de poderes, porque el rey podía hacer lo que le daba la gana cuando le daba la gana, todos sus movimientos eran clandestinos, sin avisar a nadie, sin rendir cuentas a nadie. Eso es una monarquía sin honor, como le dijo su padre cuando aceptó la sucesión que Franco le daba. Y es una monarquía basada en la corrupción. Y el régimen político que instituye, que es el del estado de partidos y no el de la democracia, que ha instituido, mejor dicho, con el régimen del 78, está basado en esa misma corrupción. Pero ¿por qué el señor Pujol, que es el político que más ha robado en España, está libre? Presuntamente porque vinculaba a Juan Carlos. Porque la corrupción española es institucional, no es una cuestión de que sea monarquía, de que sea bipartidismo, todo eso son tonterías, porque depende del régimen de la forma de gobierno, en el estado en el que se enmarque, sea república o sea monarquía, la forma de gobierno es la que controla el ejercicio del poder para que no se pueda robar. Entonces la noticia, que el rey ha robado, por supuesto, la noticia no debe ser que el rey pueda ser ahora perseguible, sino que todo el transcurso de su reinado ha estado basado en la corrupción económica. Pero no solamente él, porque él cuando recibe, y lo enlazo con la última parte del vídeo que quiero hacer, porque casualidad que con esta noticia haya salido la desclasificación de las conversaciones de Nixon. Y entre esas conversaciones entre Nixon,
y su administración están los cables de Kissinger y el interés de Nixon en los años 70 y 60 por saber qué iba a pasar a la muerte de Franco, porque España estratégicamente era muy importante para la OTAN en plena Guerra Fría. Y es importantísimo hablar de esto porque cuando Nixon, muy preocupado, dice, bueno, Franco está enfermo, está mayor, ¿qué va a pasar cuando muera? Entonces ya había movimientos en pro de una democracia y de que los españoles eligiéramos nuestra forma de Estado, como era la Plata Junta, la Junta Democrática, como era el propio padre de Juan Carlos, don Juan. Si es que no me cansaré de repetirlo y quien quiera que lo busque. Cuando don Juan de Borbón recibe en Estoril, en Villagiralda, en Portugal, la carta de Franco diciendo que nombra sucesor a su hijo Juan Carlos, don Juan se queda estupefacto, llama por teléfono a Antonio García Trevijano, Trevijano acude y redacta de su puño y letra, y eso está corroborado por Luis María Ansón, y yo lo tengo grabado, aunque también está en un programa de Antena 3, de hace 20 años, cuando sacó a Luis María Ansón el libro de don Juan, pues redacta de su puño y letra Antonio García Trevijano la respuesta de don Juan de Borbón, del padre de Juan Carlos, a Franco y a don Juan. Y a Juan Carlos. Y a Juan Carlos le dice, ¿qué monarquía estás aceptando? ¿Una monarquía sin honor? ¿Una monarquía designada por un dictador? ¿Una monarquía que el pueblo español no ha elegido? Esa es la monarquía que estás saltando. Se lo dice a su hijo. Y no acepta la sucesión. Y durante muchísimos meses, hasta bien entrado los años, el final de los 60, principios de los 70, don Juan no acepta la sucesión de su hijo. No la acepta. Porque sabe que la única manera de que la monarquía en España tenga sentido político e institucional es que la elijan los españoles, en un referéndum libre, con alternativa, entre monarquía o república, entre parlamentarismo, democracia, las diferentes formas de gobierno. Eso es un periodo de libertad constituyente, que es lo que yo defiendo. Y por eso hago referencia a estos últimos desclasificados audios de Nixon, donde tan preocupado estaba el presidente norteamericano en ese momento. Para los que decís que yo defiendo a Estados Unidos a ultranza, para que veáis, Estados Unidos fue el principal interesado en que Franco perdurara su régimen posterior a él. Y hay un fragmento que he seleccionado de un libro de un general Walters, que acompañó a Nixon en sus visitas a Estados Unidos. Un libro que todavía no he podido echarlo de la mano, pero que le echaré cuando pueda. Bueno, pues el general Vernon Walters escribe que Franco le dijo a él: yo he creado ciertas instituciones que nadie piensa que funcionarán. Están equivocados. Las instituciones se refiere a la arquitectura del régimen, del Estado, que él había pensado tras su muerte, que es la que tenemos hoy. Por eso dijo que había quedado todo atado y bien atado. El príncipe, refiriéndose a Juan Carlos, será rey. Porque no hay alternativa. España irá lejos en el camino que desean ustedes, los ingleses y los franceses, la democracia, pornografía, droga, qué sé yo. Porque Franco estableció un régimen en el cual España era lo que él quería. La Iglesia Católica, el modelo de familia, etcétera, etcétera. Todas las libertades individuales que se han dado posteriormente en el régimen de 78, Franco sabía que se iban a conceder. Una democracia como la francesa, como la inglesa, aunque Franco evidentemente no era politólogo, pero él entendía en cuanto a régimen de libertades, en cuanto a pornografía, libertad de prensa, droga, en fin, qué sé yo, dice. Habrá grandes locuras, y aquí se equivoca, pero ninguna de ellas será fatal para España. ¿Cómo puede estar usted tan seguro, general?, le preguntó a Vernon Walters. Porque yo voy a dejar algo que no encontré cuando asumí el gobierno hace 40 años, a la victoria de Franco de la Guerra Civil. Respondió Franco: la clase media. Y eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy antitotalitarista, al contrario de cualquier dictadura. Pero cuidado, todas las dictaduras se instauran, se enquistan y la gente las apoya, porque a Franco le apoyaba muchísima gente, no por ideología, no por miedo, sino porque con él vivían bien. Las dictaduras son las primeras en poner por encima de la libertad política, por encima de la libertad de tú poder elegir a tus representantes y que el poder del Estado esté controlado, por encima de eso ponen los derechos sociales, las viviendas de protección oficial, las paguitas, los sueldos, las subvenciones. Todo eso lo inventan las dictaduras para justificar su ilegitimidad en el ejercicio del poder. Por eso, para mí, cualquier régimen que no instituya la libertad, por muy bien que nos haga vivir, es ilegítimo. Y por eso ahora considero que se van a dar las condiciones, porque se va a destruir los pocos reductos de clase media que quedaban en España, que eran origen del franquismo y que han permanecido durante estos 40 años de oligarquía por la corrupción institucional del régimen de partidos,
Todo eso va a desaparecer ahora con la crisis que nos va a venir. Y van a intentar nuevamente, primero, si pueden, algunos acabar con la monarquía porque saben que con ello tienen un discurso que la gente va a comprar. Hay mucha gente que el rey ya le da absolutamente igual y eso está bien. Yo soy republicano, soy repúblico, quiero traer una república a España. Pero si mañana se proclamara una república de partidos en España, para mí no habría ningún avance. Estaría tan descontento e indignado como hoy. Porque la república se basa en la virtud de la ley, que es lo que dice Montesquieu en contraposición al honor del monarca, que es lo que le dice don Juan que le falta a la monarquía de Juan Carlos. La virtud de la ley se instituye en la separación de poderes, en el control del poder y en que la ley la hagan los ciudadanos. Y eso no pasa hoy en España, ni pasará mañana si hay una república de partidos. Por eso aprovecho la noticia del rey Juan Carlos, lo que ya sabíamos de su reinado, de la indignidad y de la corrupción de su reinado, no por ser monarquía, repito, porque un monarca, como dice Tom Paine en el sentido común, puede ser un extraordinario gobernante. La monarquía, el principal fallo que tiene es el principio de hereditario, porque un monarca puede ser extraordinario para el pueblo, pero su vástago, su heredero puede ser un melón, un corrupto, y nadie garantiza que en esa línea sucesoria se vaya a continuar con una moralidad o honorabilidad del monarca, que es lo que tiene que instituir la monarquía. Por eso, para terminar, simplemente yo lo que quiero decir es que las instituciones que tenemos hoy son un producto del franquismo, de la aglutinación del poder del Estado sin que esté separado ni controlado por la nación, que eso sabía Franco que iba a perdurar. Con un régimen de libertades que se dio en el 78. Pero ese régimen de libertades, lo que ha hecho, junto con la corrupción institucional, tentaculizada a través de la administración pública, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, de las concesiones a dedo, lo que ha hecho ha sido generar una red clientelar tan grande que tantos españoles viven directa o indirectamente de la corrupción, que ha hecho imposible hasta hoy el cambio político. Y yo lo que propongo, la alternativa, lo que digo es, el cambio político vendrá de la asociación y del movimiento que hagamos todos los españoles que queremos una democracia, sea en forma de monarquía o forma de república. Yo soy republicano, pero estoy de acuerdo a favor de un referéndum en el cual los españoles elijan entre monarquía o república, en ambas formas democráticas. Monarquía presidencialista con separación de poderes y control del poder, y principio representativo, o república constitucional con los mismos principios. Por eso digo, ¿veis la monarquía que hemos tenido? ¿Veis el régimen institucional que hemos tenido? Donde todos los problemas sociales, todos los problemas económicos, todos los problemas que estamos viviendo hoy de falta de sanidad, educación, con descontrol del poder, todo eso tiene su germen en la no separación de poderes y en la no representación política que hay en España. Y yo lo que digo es, si el día de mañana queremos un régimen nuevo, limpio, que nos dejen de robar, vivir tranquilamente y con prosperidad, necesitamos o bien una república constitucional o bien una monarquía contraria a la monarquía de Juan Carlos y de Felipe. Y contraria a la república a la que quieren instituir los partidos hoy en día. Una monarquía que esté basada en el honor o una república que esté basada en la virtud. Y hoy en día nadie defiende eso desde ningún partido, ni la monarquía defiende ese modelo, ni lo ha ejercido durante este tiempo. Por eso hago este vídeo tan largo, porque tenía que retrotraerme algunos aspectos previos y de la transición que generalmente se desconocen. En fin, nada más, simplemente invitaros a seguir el canal. Muchas gracias a los Patreon que están haciendo posible que pueda mantener esta actividad. Dentro de muy poquito lanzaremos la web de la asociación, nos veremos todas las caras y empezaremos a luchar por ese nuevo país que queremos todos, gobernado y regido por unas reglas limpias. Limpias, que debe ser lo fundamental. Y enlazo con lo del principio, lo importante no es que algo se pueda perseguir o no perseguir, lo importante es si se cometen o no ilegalidades, y si el régimen de poder está basado en el abuso de poder y en el descontrol del poder. Eso es lo que hay que denunciar. Y no si vivimos mejor o vivimos peor, no si nos dan subvenciones o no nos dan subvenciones, si nos dan ayudas o no nos dan ayudas, sino si nosotros elegimos a nuestros políticos y si ellos actúan responsablemente y están vigilados entre ellos, con el legislativo y el ejecutivo vigilándose mutuamente. En fin, nada más, invitaros a seguir el canal, de nuevo gracias a los Patreon, un abrazo y libertad colectiva.